Y lo que yo encontré cuando entré al grupo de teatro que me invitaron en la secundaria, encontré eso, encontré cobijo, encontré un lugar donde me sentía abrazado, donde me sentía parte de. Cuando mides 2 metros, hay un problema. ¿Qué te lleva al mundo de la actuación? Bueno, antes que nada, gracias, Cora. Gracias, un placer estar aquí contigo, con tu auditorio. En realidad yo creo que hay muchos factores, más allá de la historia rosa que todo el mundo te dice que yo desde chiquito hice. Yo lo que creo es que en mi caso hubo una necesidad de sentirme abrazado por algo. Yo tuve una vida en mi hogar conflictiva de los 8 años a los 12 se separan mis papás. Y cosa curiosa, luego se volvieron a juntar a los 20 años, cuando yo tenía 20 años y están juntos a la fecha. Wow. Pues tuvieron una ventana separados y yo creo que en ese momento, en un ser humano, ese tipo de eventos constituye columnas fundacionales de tu personalidad. Si bien es cierto que no son lo que te constituye como niño, sí es cierto que en la adolescencia lo que necesita un ser humano es contención. Y cuando yo estaba viviendo la adolescencia, en mi casa había gritos y sombrerazos. Y entonces yo estaba como, mi madre trabajaba, mi padre también. Y lo que yo encontré cuando entré al grupo de teatro que me invitaron en la secundaria, encontré eso, encontré cobijo, encontré un lugar donde me sentía abrazado, donde me sentía parte de, que es lo que necesitas de adolescente. Eso crea como un referente o una razón de vida, bueno, mi existencia no es tan invisible para alguien, y empiezo a hacer teatro a los 15 años, y ahí digo, esto me gusta. Me empiezo a enamorar primero de los musicales, porque era un grupo que hacía muchos musicales. Yo los primeros 6 años, desde ahí hasta que entré a la escuela, hice musicales, primero en la prepa, y luego seguimos haciéndolo de manera amateur. Y luego me costó mucho tiempo darme cuenta que realmente yo no era el prototipo de actor para hacer un musical, ¿no? O sea, si bien es cierto que me gusta cantar, que me gusta bailar, cuando mides 2 metros hay un problema. Yo me acuerdo que una actriz que ahora es muy conocida y me da mucho gusto, que es la voz de, ¿cómo se llama esto? De Libre soy, libre soy. ¿De Frozen? Ajá, Carmen Saraí. Ajá. Ella hace la voz en México de... Me acuerdo que estábamos haciendo un musical que se llamaba, en inglés se llama Personals, que lo había escrito los escritores que luego fueron un suceso cuando hicieron Friends. Pero antes de Friends hicieron este musical que se llama Personals, que aquí le pusimos anuncios personales, cuando antes en la sección de anuncios personales en el periódico la gente buscaba pareja ahí también. Sí. No sé si se acuerdan. O sea, bueno, en los años 80 y quizá tu auditorio, si es muy joven, no sepa de qué estoy hablando. Pero bueno, ahora tienen Tinder y esas cosas. Sí, otras cosas. Ya te ventaneaste bien padre. Qué Ya te locura. ventaneaste muy padre. Totalmente. Pero... Busco pareja seria, ponías en el periódico. Así es, y de hecho así empezaban las No, es que estamos más chiquitas sketches. tú y yo, no nos tocó eso. Busco pareja seria. Así eran los para sketches de la obra. divertirme. Busco sadomasoquista con espíritu aventurero. Y entonces empezaba un número musical al respecto, ¿no? ¡Qué bonito! Y me acuerdo que ella, que es muy chiquita, en algún momento de crisis también que decía, es que no se me da tampoco esto, o sea, ¿qué pasa? Y me acuerdo perfectamente, sus palabras fueron, lo haces muy bien. Pero me dijo, you are so damn tall. Ya. Y ahí me cayó un 20 Pues, y ¿cómo dije, me hago chiquito? ¿Qué hago? sí, ¿qué hago? ¿Me corto ¿Qué hago? las piernas o qué? Y fue un batallar, luego entré a la carrera, entré a primero a Televisa, y de ahí me fui enamorando de otras cosas. Tuve extraordinarios profesores. Pero no quitaste el dedo del renglón, te hayan dicho lo que te hayan dicho. Pero a mí yo me dije, gusta y yo voy... Yo voy a estudiar esto. Y en la carrera fue realmente donde conocí muchas otras posibilidades del actor. Y entonces me fui enamorando como del teatro de texto, más bien, de la cosa más como profunda, no tan el abanico abierto que tiene un musical, que si bien es cierto que necesitas gente ultra preparada, como lo hablábamos ahorita fuera del aire como Lola Cortés, Sí. no es nada más eso, hay personajes que son prototípicos en el musical. Cierto. Es decir, una persona de 2 metros en un musical no es tan común, salvo que yo vaya a ser el hombre de la mancha. Pero fuera de eso, son cosas como no tan comunes. Atípicas. Atípicas. Y apostar una carrera arrancando a que tenga un personaje atípico ya es una apuesta muy alta, porque al principio necesitas hacer lo que te den, Pues como sí. te lo den. Pues sí. Entonces en la escuela vi otras posibilidades y
Y afortunadamente, además, me empezaron a gustar más. ¿Cómo? Texto, o sea, obras, encontrar. Yo tuve un maravilloso... ¡Ay, voy a tener tu mesa! Tuve un maravilloso maestro de análisis de texto, que es un director dramaturgo importante mexicano que se llama Luis Eduardo Reyes, que a la fecha es mi maestro, y otro, pues, una vaca sagrada que ya murió, que se llama Hugo Argüelles, y a través de ellos dos yo empecé a entender realmente cómo se retrataba la naturaleza humana en un texto más complejo, ¿no? En una pieza, en una tragicomedia. Y ahí yo dije, creo que esto lo puedo hacer. Y entonces ahí empezó otra aventura y me fui despidiendo poco a poco de los musicales, Ya. que si bien es cierto que me encantan, encontré otra ventana. Y de ahí vino otra cosa mucho más... Un mundo de oportunidades y de opciones y de posibilidades. Mucho batallar, pero luego se abrió una ventana que es la que conoce la gente, porque si alguna persona allá afuera me conoce, es por otra ventana que se abrió mucho tiempo después. Pero los primeros 10 años fueron de un batallar infinito.